Y los saludamos. Muy buenos días, profesor Bacheto. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, Aldo, muy bien, Bueno, excelente. muchas gracias por la participación. Acá está un poco el tiempo con ganas de llover. Me decían gente ahí, sí, de Santa Fe que estuvo lloviendo ya. Pero usted sabe que acá es medio remolón. A veces llueve en Santa Fe y aquí no pasa nada. Pero bueno, cosas que suceden en estos lares. Eh, yo quería plantearte, porque había varios temas para charlar, pero creo que hay un tema que no podemos dejar de pensar, que tiene que ver con la historia de nuestro país, en el contexto también de lo que eran la década de los 70, los 80, porque ha sido un hito trascendental, digamos, porque creo que representó una fecha que todavía está viva y que tiene que ver con nuestra soberanía, como es la fecha del 2 de abril, el Día de la Soberanía y por los veteranos de la Guerra de Malvinas. Vamos a charlar sobre ese tema, Daniel. Me parece muy bien. Fíjate que hay dos temas muy importantes, a mi modo de ver, para nosotros, para los argentinos, pero también, como vos dijiste, que tienen resonancias en toda la región latinoamericana, porque en muchos aspectos vivimos situaciones comunes. Uno de ellos es, el año pasado, como sabés, se cumplieron los 40 años de la recuperación de Malvinas, justamente el 2 de abril. Pero en marzo, justamente, se cumplen este año 40 años del retorno de la democracia. Y todos estos hechos los podemos relacionar perfectamente desde el punto de vista del análisis histórico-político, ¿no es cierto? Porque, como sabes muy bien, la recuperación de Malvinas ocurrió durante la dictadura, es decir, fue un hecho que realizó el mando militar, en ese momento encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri, pero donde participaron todas las armas, digamos, las Fuerzas Armadas, eh, pero que bueno, que como tantos acontecimientos que deciden, o tantas acciones que deciden hacer por motivaciones X determinados actores políticos, después ese mismo hecho que se produce tiene un desarrollo, una evolución y consecuencias inesperadas, ¿cierto? Y una de las consecuencias inesperadas de la decisión de recuperar las Malvinas tomada por la Junta Militar y por Galtieri fue justamente la caída de la dictadura, porque sabemos perfectamente que la subsiguiente derrota en el terreno bélico frente a las fuerzas británicas apoyadas por Estados Unidos y por la OTAN, precipitó de alguna manera la salida del poder de, de, de quienes lo detentaban en ese momento, porque perdieron quizás el único apoyo más fuerte que les quedaba, que era el de los propios Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, que además había sido uno de los impulsores e inspiradores de las diferentes intervenciones militares en la región, en toda la región, en Brasil, en Uruguay, en Chile, etc. Entonces, digamos, la guerra de Malvinas es un hecho de enormes repercusiones y que tiene una actualidad tremenda y que sigue siendo, para nuestro pueblo, a nivel popular, digamos, un sentimiento muy poderoso, muy Sí, fuerte. yo justamente Y quería sigue ir a vigente. eso, porque en la Plaza Galtieri se pensaba que era Perón cuando salió en el balcón hablando de lo que era el 2 de abril, la recuperación de las Islas Malvinas, pero el pueblo respaldó lo que era la soberanía, pero no respaldó al poder político que significaba Galtieri, porque cuando empezó a hablar en primera persona, porque esto, lo otro, lo abucharon. Y se dividieron perfectamente que lo que era un consenso político y de lo que era una reivindicación histórica de nuestro país. Creo que el pueblo lo manifestó de la mejor manera. Esa plaza es fantástica porque realmente cuando uno revisa esas imágenes, ¿no es cierto? Es así como vos lo decís. El gobierno pretendió, de ese entonces, pretendió capitalizar
la euforia popular, pero el pueblo en ese momento le dijo claramente, no, 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 no te confundas, nosotros no estamos apoyando, no te apoyamos a vos, apoyamos la recuperación de Malvinas. Eh, y recordemos que la dictadura estaba de alguna manera hackeada, venía en retroceso, eh, la Hubo economía, represión, días anteriores hubo el represión. 30, Represión y hasta claro. muertos en lo que era las primeras huelgas de los trabajadores. Y bueno, ya tambaleaba la dictadura y creo que para muchos fue un manotazo de ahogado, una decisión que la tenían allí y que quisieron capitalizarla, pero realmente le salió mal. Y creo que esto también era volver a ganar las calles, volver a estar presente, lo que era el pueblo en su anhelo de volver a la democracia, creo que eso quedó también claro, ¿no? Sí, absolutamente. Lo vemos también, por ejemplo, en la actitud del movimiento obrero. El movimiento obrero, que no muchas veces se habla de esto, eh, cuando uno relee las declaraciones de la CGT, por ejemplo, Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, donde obviamente internamente se dio una discusión, pero finalmente lo que prevaleció es la postura de decir, no, Malvinas es una cuestión de soberanía nacional, nosotros apoyamos esto, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás que después de eso se hizo un viaje a Puerto Argentino, ¿no es cierto?, donde se llevaron inclusive en avión a los principales dirigentes políticos y, por ejemplo, fue una cosa que se discutió en el seno de la conducción del movimiento obrero y finalmente Saulo Baldini, que al principio no estaba muy de acuerdo en asistir, apoyó esta cuestión. Pero me refiero que en cabeza de la conducción del sector más combativo del movimiento obrero, que era el de la CGT Brasil, que venía de alguna manera motorizando las movilizaciones en todo el país, ¿no es cierto?, que habían sido muy importantes, ¿no? Y como vos decís, inclusive había habido represión, en Mendoza había muerto un dirigente gremial, no recuerdo el nombre en este momento, producto de la represión. Eh, entonces, en ese contexto, la conducción del movimiento obrero tuvo la grandeza de también de darse cuenta que ahí había algo que estaba por encima de la disputa de la coyuntura política y de la crítica, digamos, a la dictadura y que era una causa nacional muy profunda y muy importante, y que tenía que ver con la soberanía, básicamente. Entonces, Malvinas sigue siendo una cuestión de soberanía insoslayable para nosotros porque además tiene ramificaciones en todo lo que es el Atlántico Sur, la Patagonia, las Islas Sandwich, Georgias y la Antártida, ¿no es cierto? El sector antártico que también reivindica Argentina y que es disputado con Gran Bretaña, pero también con otras naciones, incluso nuestros hermanos chilenos. Entonces, Yo también digo que la soberanía, que por supuesto es el eje más importante de lo que significa Malvinas, pero hoy por hoy también la soberanía es la soberanía en la plataforma continental, la soberanía en los recursos naturales. Sabemos que la soberanía también en nuestras fronteras, hoy tan permeable con todas las situaciones que nos pasan, como es el narcotráfico. Yo creo que contextualizar también, decir, el hecho de la soberanía como hecho importante, por supuesto, como eje central está Malvinas, pero hay cuestiones que también tienen que ver con la soberanía en nuestra vida cotidiana, lo que estamos viviendo hoy, porque si no nos quedamos solamente hace 40 años y el hoy también hace falta soberanía y que creo que es el pilar fundamental. totalmente. A pesar que es una palabra que por ahí está media desaparecida del vocabulario político y mediático, pero fíjate vos dijiste algo fundamental, los recursos naturales. Bueno, todos sabemos que Argentina tiene enormes recursos de todo tipo, ¿no? Y justamente quiero mencionar que el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, había realizado una acción en el campo diplomático que era muy lesiva respecto de los derechos argentinos y los recursos naturales de Argentina, porque había eh, acordado un pacto con los ingleses, el famoso pacto Foradori-Duncan, ¿no? Foradori era el vicecanciller argentino del gobierno de Macri, acordaron eh, según los términos que fijó Gran Bretaña.
Los términos del Pacto Forador y de Duncan estaban escritos y redactados desde antes por los ingleses. Y en realidad lograron todo lo que querían, que era que Argentina autorizara la explotación justamente de los recursos petroleros, gasíferos y pesqueros enormes que hay en torno a Malvinas y en el Atlántico Sur. Entonces, ese pacto, que era muy lesivo, como te digo, para los intereses argentinos, fue desconocido por el gobierno actual, hace muy poco. En la reunión del G20, el canciller argentino, Santiago Cafiero, le entregó una nota al representante de Gran Bretaña diciéndole: nosotros desde ahora desconocemos ese pacto, para nosotros no tiene más vigencia. Fue un gesto político muy fuerte, muy importante de la Cancillería del gobierno argentino Y no se dio a actual. conocer, yo por lo menos no tenía conocimiento de esta situación. Me parece No, no, muy fue en el importante. G20, en una reunión cara a cara, el canciller argentino con el británico, y le dijo: desde este momento, dense por enterados, ese pacto para nosotros no existe más. Porque además, el pacto, es decir, por lo tanto, las concesiones que se habían hecho, porque ese pacto además, a ver, nosotros, los tratados que involucran cuestiones territoriales, tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Y el gobierno de Macri, como sabía que no iba a pasar, digamos, no lo envió. Directamente fue un acuerdo y se sacó un comunicado, un acuerdo de las cancillerías de los gobiernos, y se sacó un comunicado, nada más. Entonces, ni siquiera se cumplió con lo que constitucionalmente está establecido para este tipo de, Validar porque vos este podés. tratado que tiene que pasar por el Congreso. Exacto, obvio que uno puede realizar acuerdos con países por cuestiones limítrofes y una cantidad de disputas que existen entre las naciones, pero eso tiene que estar validado por el Congreso. Eso no ocurrió. Por lo tanto, el gobierno actual desconoció el pacto y me parece un gesto absolutamente que va en la dirección correcta. Por otro lado, Yo me acuerdo, perdón, también, sí, perdón, Daniel, pero me acuerdo, por ejemplo, lo que sucedió con el Bigle, ¿no? Que tuvo que pasar las discusiones entre lo que era el canciller Caputo con Leónides Sadi, ¿no? Cada uno defendiendo la postura porque tenían que pasar por el Congreso y validar lo que era el tratado con Chile. Digamos, estos ejemplos creo que también son importantes porque si no quedan como desdibujados en una decisión política que toma un gobierno y que no está respaldado por el Congreso, por lo que significa el poder legislativo. Y creo que también, discúlpame de haberme exactamente. separado una cuestión, pero creo que también eso era importante decirlo, de una manera de proceder y otra manera de proceder. Me parece muy atinado lo que decís, porque justamente decíamos que Malvinas precipitó de alguna manera la salida del gobierno y la convocatoria a un proceso de normalización institucional con elecciones en el año 83, y a raíz de eso, ¿no es cierto? Justamente estamos ahora, vamos a celebrar los 40 años, ¿no es cierto?, de democracia. Pero ¿qué pasa? Pero en esos 40 años, algunos gobiernos hicieron cosas, no quiero abundar en nombres, ¿no es cierto? Hicieron cosas que desde el punto de vista justamente de la democracia, que implica el respeto por, no solo por la Constitución, sino por ciertos procedimientos que se deben dar para determinadas acciones o decisiones, y a veces eso no se respetó. Claramente es el caso de este pacto o acuerdo que se hizo con los ingleses en el gobierno anterior. Fue directamente una violación de los procedimientos que hubieran correspondido en el marco democrático que estamos. Entonces, eso nos tiene que ser para todos los ciudadanos y para nosotros un llamado de atención de que la democracia no se agota en el hecho de votar, digamos, cada 2 o cada 4 años, ¿cierto? Sino que tiene que ver también con la gestión cotidiana, como decís vos, de nuestra vida en común, como pueblo, como sociedad, ¿cierto? Y ahí también tenemos que estar atentos y vigilantes para que quienes ocupen transitoriamente los cargos que sea en los lugares institucionales que correspondan o que estén, se atengan realmente a las cosas como deben ser. Sí, y Entonces, hay otra cuestión que creo que también, porque en estos procesos históricos hubo gobiernos que
invisibilizaron, digamos, que sacaron de agenda al tema Malvinas. Esto también es cierto. Sí. Y creo que hay una comisión actualmente, la Comisión Malvinas, que hay con representantes de gente destacada, también hay un representante de veteranos de guerra, como es Adolfo Eschenhofer, que es integrante de aquí de Santa Fe, de veteranos de Santa Fe. Entonces, mantener viva esta disputa o esta cuestión de soberanía, creo que también tiene que pasar por la sociedad, por la educación, por la escuela, porque si no, lo que no se conoce no se tiene cariño. Y creo que esto de defender lo nuestro tiene que estar con una cuestión, una memoria activa, una memoria permanente. Si no, a veces los pueblos se olvidan de situaciones que hemos pasado y vuelven a repetirse los errores. Y creo que tanto la Comisión Malvinas como mantener viva el tema de Malvinas es importante, no solamente como una cuestión de gobierno, sino como una cuestión de Estado, que atraviese los distintos gobiernos, sino que sea una causa común del pueblo argentino. En ese sentido, se ha sancionado una ley que es muy importante, que plantea la necesidad de que en todos los ámbitos del Estado, de la administración pública, sea nacional, provincial o municipal, se realicen tareas de concientización sobre el tema Malvinas y la soberanía nacional, los reclamos argentinos, a todos los integrantes del Estado, en todos los niveles. Y por otro lado, te comento que aprovecho para pasar el anuncio. Esta noche en la Sala Cultural de UPCN, a las 19 horas, va a estar disertando justamente el perdón, el director del Observatorio Malvina de la Universidad de Lanús, que es veterano el mismo, y que integra la Comisión Malvina de la Cancillería, y que es César Trejo. Entonces, eso es un hecho importante, me parece. Eh, y bueno, y como sabes, el 1 de abril está el festival que organiza justamente el Centro de Veteranos de acá de Santa Fe, ahí en Pedro Vítori, que es una ocasión donde ya de alguna manera el pueblo santafesino y de la región lo ha asumido como Propio. una convocatoria importante, porque realmente el año pasado fue hermoso, fue multitudinario, y bueno, había números folclóricos, etcétera, de danza, una cosa muy linda, y lo organiza el Centro de Veteranos, ¿no? Y la entrada es totalmente gratuita. Le decimos a nuestra audiencia, le pasamos el dato, porque creemos que, Esto se hace bueno, en que todo, te hace en todo el país y principalmente en Ushuaia, acá también replica en Santa Fe, que es un lugar, bueno, también que se ha convocado siempre, pero simbólicamente esto, ¿no? Y para cerrar, a veces se confunde el nacionalismo con el nacionalismo, digamos. Yo creo que, como diría Cortázar, ¿no? Hablar de patria, hablar de patriotismo, hablar de lo que significa estos sentimientos creo que nos tienen que interpelar, porque creo que para consolidar un Estado-nación hace falta un territorio y ese territorio hay que defenderlo. ¿Cómo se defiende? Con la soberanía, respetándolo y haciéndole valer los derechos y los marcos jurídicos. Creo que esto es la reflexión, si a mí me permitís, Daniel, hacerla porque creo que es también pertinente. sí, sí, decís bien, por supuesto, ¿no? Yo creo que la cuestión nacional es central, y no hay nación que haya perdurado en el tiempo, porque también sabemos que hay naciones que han tenido vida efímera, y toda nación y todo pueblo pueden desaparecer en la historia. En la historia está lleno de casos así. Entonces, lo primero que hay que tener es voluntad de ser, ¿no? Voluntad y decisión para seguir siendo. En un mundo que es siempre difícil, donde hay amenazas y desafíos, ¿no es cierto? Pero también, como decís vos, hay que tener una autoconciencia de la propia identidad, de la propia historia, y un amor por lo propio. Y el amor por lo propio pasa de alguna manera justamente por el territorio, por la gente que vive en ese territorio. Entonces me parece que el sentimiento nacional, es algo fundamental. Si no existe esto, y bueno, como tenemos algunos sectores que desarraigados, Patria sí digamos, o colonia no, no, como era la vieja disyuntiva en los años 70, como se cantaba, ¿no? claro, exacto. Y entonces tenés, digamos, poblaciones coloniales o colonizadas que no tienen ese sentimiento nacional,
o como llamaban en la India, cipayos. Los cipayos eran los soldados hindúes, pero que hacían el trabajo sucio de reprimir a su propio pueblo bajo la orden de oficiales ingleses, Sí, cuando eran como, colonia, como colonia del como Imperio los Británico. Gurkha que se operaron en Malvinas también. Los Gurkha eran, claro, eran de Nepal, ahí Pakistaní, sí, pegadito, sí, pakistaní. en la Eh, zona del Himalaya. en el Sí, Himalaya. Daniel, muchas gracias como siempre, tu participación, tu reflexión y por supuesto valoramos mucho este espacio. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana, ¿te parece bien? nos encontramos la próxima semana. Gracias a vos y saludos a tu audiencia. Bueno, y esta tarde entonces a partir de las 19 en la Sala Cultural UPCN, este veterano de Entrada, Malvinas. entrada gratuita, exactamente. Así que bueno, también está la convocatoria. Muchas gracias, chau, chau.